Y hermanos, es el tiempo de la palabra del Señor. Conocemos a nuestro querido pastor Elden Juárez. Ya es como familia, solamente le falta, no, hermano, miembro de la iglesia. Es su tiempo, pastor. Feliz sábado, querida familia. Qué privilegio volver a encontrarnos en la casa del Señor. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a pasar la cena de acción de gracias hasta las horas de la noche? Así que me van a esperar si me paso de las 12. ¿Ok? Quiero animarle a cerrar sus ojitos, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por amarnos tanto. Gracias porque su palabra nos anima, nos insta a que podamos siempre procurar el favor divino. Que cualquier cosa que nos haga falta o necesitemos, podamos venir confiadamente al trono de la gracia y pedírsela a usted. Hoy, Señor, queremos tocar un tema tan importante que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos en la vida espiritual, en la dirigencia de la iglesia, en el sacerdocio del hogar, en nuestra vida diaria en la comunidad. Por favor, bendíganos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hablaremos acerca de la sabiduría. La sabiduría es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Dice el apóstol Santiago en uno de sus escritos, vamos a abrir nuestra Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5 dice la palabra de Dios así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué aconseja? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dado. Gloria a Dios, ¿verdad? Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde la gente añora otras cosas menos la sabiduría. Cada vez podemos ver tantas jóvenes embarazadas y abandonadas por aquel novio que en algún momento le dio palabras dulces a su oído y finalmente abandonada. La abandonaron. ¿Qué faltó en esa iniciación amorosa? ¿Qué faltó? Sabiduría. Porque oigan, damas, jovencitas, los hombres somos muy visuales y de tacto. Así tristemente es nuestra naturaleza. Los hombres somos muy visuales y de tacto. Las damas no. Las damas no son visuales ni de tacto. A ellas hay ¿qué cosa? Hay que endulzarles el oído. Por eso es que aquel colocho mal peinado, por muy inaceptable para la familia, resulta siendo el más chulo de la hija, el más guapo de la muchacha. ¿Por qué? Porque supo endulzarle el oído con palabras lindas, bonitas. Y como la joven no fue instruida, su papá nunca tuvo tiempo para sentarse con ella y hablarle de las cosas reales, pues no tuvo sabiduría. Por eso, padres, necesitamos dar tiempo en la formación integral de nuestros hijos. Hace unas noches atrás me senté con mi varón que vive conmigo, tiene 19 años, y platicamos tantas cosas que tardé como hora y media conversando con él en el auto. No hallábamos parqueo porque no tenemos parqueo en la vivienda donde vivimos, así que andábamos buscando parqueo y no hallábamos. Así que dije, este es el momento, lo aprovecho para hablar con mi muchacho. Y empezamos a platicar de tantas cosas que cuando vimos hora y media conversando. Hermanos,
¿Hay consejo divino para nuestro diario vivir o no hay consejo divino? Sí. La palabra de Dios en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 1, narra una escena donde de una manera especial Dios se manifestó a un hombre llamado Salomón. Vamos a abrir la Biblia, que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. Vamos a abrir la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Dice la palabra de Dios así, versículos 7 al 10. Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Salomón respondió a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora pues, Jehová Dios, que se cumpla la palabra que le diste a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Y qué pidió? Como dice el verso 10. Dame ahora, ¿qué cosa? Sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Hermanos, ancianos electos para administrar la obra de Temple City este siguiente año, ¿qué deben pedirle a Dios? Sabiduría. Hermanos, cuán importante es que en el cuerpo de ancianos de iglesia y su pastor haya sabiduría. Es muy importante. Cuán importante es que los que pusieron como directivos de algún departamento demanden sabiduría a Dios. Si a usted lo pusieron en el banco de comida, mayormente clame a Dios por sabiduría para poder tratar bien a las personas con quien va a relacionarse. Ya miré allá afuera, hay mucha comida para regalar. Si a usted lo han puesto en el departamento de sonido, no venga a dormirse ahí frente a la computadora, hombre. Pídale a Dios sabiduría para estar atento y atender de la mejor manera el audio, los temas que hay que transmitir, todo eso. Diáconos, pidan sabiduría al Señor. Que el Señor le dé sabiduría para poder entender que su servicio en el templo no es solo andar pidiéndole el favor divino al Señor para que la gente pueda venir y ofrendar y diezmar. No, usted como diácono también es un evangelista. ¿O no dice la Biblia que Felipe era diácono? ¿Y qué hizo Felipe? Le llevó el evangelio ¿a quién? Al eunuco el etíope. Ay, hermanos, hay diáconos que piensan que ser diácono es solo venir bien trajeado y pararse y atender con la charolita de silla en silla o de asiento en asiento. No, hermanos, eso no es el diaconado. Mayormente el director de diácono es el último que debe irse en cada reunión del templo. Es el último que debe de irse. Tiene que coordinar con su demás cuerpo de anciano. Mire, por favor, vea que todo esté en orden. Y ya cerraron la puerta trasera, ya vieron que el baño esté todo en orden. Todo eso es parte de la atención del diaconado. Y una sonrisa de oreja a oreja que no falte para dar ese saludo a las personas. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Se sintió impotente a administrar el reinado. Era un pueblo sumamente grande como el polvo de la tierra, dice su expresión. Y él se sintió incapaz, impotente, insuficiente. Así que, movido por el Espíritu Santo, demandó sabiduría. Pregunto, ¿se lo dio el Señor o no se lo concedió? Sí.
El mismo apóstol Santiago dice, si a alguno le hace falta sabiduría, demándeselo a Dios y Él se lo va a dar. Mis amados, ¿con cuánta situación caótica nos enfrentamos en nuestro diario vivir? Y muchas veces es por no tener sabiduría o no haber actuado sabiamente. Por ejemplo, hay hermanas que hablan hasta por los codos. Hay hermanos que hablan hasta por los codos. Ya cuando dijeron las palabras que ofendieron el sentimiento del otro, el corazón del otro, dice, ay, ahora ya lo dije. Y la cultura moderna solo nos ha enseñado la frase, I'm sorry. Mentira, eso no es así. Tienes que ir y pedirle perdón a la persona. Ese I'm sorry ya tiene que salir de nuestra boca. Tenemos que aprender a ser humilde con sabiduría y decirle, perdone mi hermano, le falté el respeto. Sea valiente. Porque de los valientes, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Así como ofendió, así vaya y pida perdón. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta cuando yo predico fuerte. Algunos dicen, ¿para qué vine? Mi mujer me regaña toda la semana en la casa y me está regañando aquí también. Tranquilo, varones. Hoy sus mujeres también van a aprender a ser sabias para tratarlos. Amada familia, dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Los primeros ancianos les toca una tarea grande. Cada departamento tiene sus quejas, sus necesidades. Al pobre pastor igual le llueve. Hay hermanos que de verdad son enanos espirituales, que todo está dependiendo del pastor. No han aprendido a crecer por su propia voluntad. Que si sienten un pequeño resfriado, ahí están llamando al pastor para que ore por él. Que si de pronto alguna situación, ahí están llamando al pastor. Tenemos que aprender a ser inteligentes, pidiendo sabiduría al Señor, para que cuando tengamos cualquier necesidad, cualquier problema y estemos pasando cualquier circunstancia, con sabiduría de lo alto, doblemos rodillas y hablemos con Dios. ¿A dónde debemos ir primero ante toda situación? A Dios. A Dios. Saben, hermanos, qué bonito es hablar desde aquí al frente. Y mucha gente hacemos eso. Pero una gran mayoría no ha experimentado eso que predica. Hermanos, si yo les contara mi vida personal, ustedes se quedarían asombrados. Cómo el Señor ha permitido, no lo ha aprobado, pero ha permitido muchas veces que mi vida pase por el horno, porque el Señor quiere demostrarle al enemigo que aunque soy de carne y hueso, que aunque soy un miserable chapín hecho con frijol y tortilla en Guatemala, soy un hijo de Dios. Dios nos ama a todos también y quiere lo mejor para nosotros. Por eso a veces permite que llegue el cáncer a tu vida. Por eso a veces permite que llegue una enfermedad atroz a tu vida, para que solo en medio del dolor aprendas a darte cuenta de tu dependencia que debe existir hacia tu Creador.
Solo cuando estamos en el hoyo de la vida, entonces miramos hacia arriba y viendo hacia arriba está la salida. Dios lo permite a veces, porque cuando eso no existe, no existe Dios en nuestra vida. Estamos como la ola del mar, de aquí para allá, de allá para acá. Así nos la pasamos. Y así queremos llegar a esperar la segunda venida de Cristo. Mis amados, avanzando encontramos un suceso y encontramos el caso de un hombre que la Biblia lo describe como un hombre manso. Dios mismo lo dijo. ¿Quién es ese hombre? Moisés. ¿Saben, hermanos? Cuando aquel bebé fue hallado por la hija del faraón y lo adoptó como hijo suyo, Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, en sus planes divinos, inspiró a la mujer por el Espíritu Santo para que inmediatamente se buscara una nodriza, una criada, que pudiera darle la atención debida a ese bebé. Y Dios mismo proveyó a esa mujer. ¿Quién fue esa mujer? La misma madre biológica. Y vino entonces Jocabed a atender a aquel niño. Y en todo su desarrollo de ser un bebé hasta llegar a ser un adolescente, fue instruido sabiamente de una manera tal que la palabra del Señor fue inyectada a su mente y su corazón. Tal es el caso que la sierva de Dios puntualiza que llegó a un punto este hombre que abandonó la gloria del faraón para unirse al pueblo del Señor. Pero como el enemigo es astuto, es sigiloso con sus maneras de tentar al hombre, así que vino y lo tentó. Le hizo entender que era un hombre fuerte y robusto, conquistador de naciones, guerrero conquistador. Así que en ese momento, en ese umbral de su vida, donde había fuerza, salud, energía, habilidad, inteligencia, lo quiso llevar a la ruina. Y le presentó una escena donde dos personas estaban peleando. Y cuando estos peleaban, era un egipcio y un hebreo. Este varón de Dios vino, se metió y defendiendo al hebreo, terminó ¿qué cosa? Matando al egipcio. Más o menos cuando tenía como 40 años de edad. Oiga, una buena edad. Yo tengo 44, me siento todo un pollonazo. Oiga, este hombre vino entonces y fácilmente le hizo una llave y lo mató. Pero cuando lo descubrieron, inmediatamente se convirtió en un prófugo de la justicia. Y vámonos pues, tuvo que huir al desierto. Y Dios lo permitió para que en la universidad de Cristo pudiese aprender a ser humilde, manso. Dios tenía un plan tan grande para la vida de este hombre que el enemigo le quiso meter zancadilla. Entonces el Señor lo manda al desierto. ¿Cuál es la universidad de Cristo? El desierto. El desierto es la universidad de Dios. Allá mandó el Señor a Moisés al desierto, donde estaban ahora las serpientes, los animales feroces y la gloria, el silencio y el vacío que se ondaba con vientos que silbaban de norte a sur y de este a oeste.
Y cuando parecía estar ahora hundido en la miseria de su vida, el Señor se le apareció. El Señor se le apareció. ¿Cuántos años tendría Moisés cuando tuvo ese encuentro con Dios y Dios lo comisionó como el libertador del pueblo allá en Egipto? 80 años. ¿Hay alguien de 80 años aquí presente? Nadie, todos somos pollones, ¿verdad que sí? No hay de 80 años. Hermanos, cuando ya somos de la tercera edad, por lo general nos quejamos. Yo en mi iglesia oigo comentarios de personas de la tercera edad que solo vienen en la mañana, en la tarde ya no aparecen. Y usted le pregunta, hermana y hermano, ¿por qué usted no viene a la sociedad de jóvenes? Yo ya no tengo hijos, dice. Yo ya participé. Esos años, dice. Eso es para ahora los muchachos. No, hermanos. La Biblia dice que a los 80 años el Señor hizo de Moisés un instrumento importante. Cuando la sociedad te mira a ti como la bagaza que ya no sirve, el Señor quiere sacar un extracto de bendición para la sociedad. Y vino entonces y usó a Moisés. Cuando Moisés se encuentra ahora con su Creador y se da cuenta que no es como dice la Escritura, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Cuando Moisés entiende esa instrucción, ahora se siente un miserable. Ahora se humilla, ahora es un don nadie. Y así nos quiere Dios. Así nos quiere Dios. ¿De qué sirve que colguemos en nuestra sala, en nuestra oficina, montón de títulos, 20 doctorados, 3, 4 maestrías y tanta cosa? Pero si al final no hemos aprendido a ser humildes de corazón. Si al final no hay sabiduría de lo alto. Cuando este hombre entendió su realidad, dijo así, Salmos 90, versículo 9. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, como dice, sabiduría. Ahora sí, Señor. Si en tiempo de joven no pudimos entender lo grandioso que es vivir cada día, lo interesante que es vivir acompañado de ti cada instante de nuestra vida. Si de joven nos importó más otras cosas, ahora ya de viejo, Señor, por favor, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Hay personas grandes de edad, y no estoy diciendo que es malo que se enamoren todavía. Hay personas de 65, 70 años, todavía le hacen guiños a las muchachitas y a los muchachitos. En vez de consagrar su vida, ¿a quién? A Dios. ¿O no ha leído usted aquel pasaje de la Biblia donde Ana la profetisa no se despegaba del templo? ¿Cuál era su condición de esta mujer? Era viuda. Había vivido apenas ¿cuántos años con su esposo? 7 años. Y desde
una grande cantidad de años. Hacía 80 años que no se separaba del templo, cuando había enviudado. En otras palabras, cuando usted hace su cálculo matemático de los datos que da el libro de Lucas, esta mujer Ana, que tuvo la dicha de ver al Creador del mundo siendo un bebé encarnado entre nosotros, esta mujer era de más de 100 años de edad. Pero esta mujer cuando enviudó quedó joven. Pero ella no dijo, bueno, ahora soy toda una solterona, me voy a publicar en Facebook. No. Ella buscó primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y fue bendecida. Qué dicha que pudo ver cara a cara al Salvador, a Jesucristo. Hay otras cosas más lindas que deberíamos nosotros de contemplar y solo la contemplaremos cuando, ¿qué cosa? Tengamos sabiduría. De lo contrario, hermanos, no pasaremos de sope a gavilán. No, estaremos en una condición miserable todo el tiempo. Sí. Porque así de cruel es la situación de vida cuando Dios no dirige nuestra vida y no hemos alcanzado la sabiduría de lo alto. Sí. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Mire lo maravilloso que se expresa la palabra del Señor. 3:13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado, dichoso el hombre que haya, ¿qué cosa? Sabiduría. Y obtiene inteligencia. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Necesitamos sabiduría, hermanos? ¿Es importante la sabiduría en nuestro diario vivir, sí o no? ¿A quién hay que pedírselo? A Dios. Es un don de Dios. Es un regalo del Señor. Con cuánta tristeza vemos hoy día a los padres, a nuestros hermanos padres adventistas, que están pidiendo oración por sus hijos o su hija, que pensando en el mejoramiento, en el bienestar y desarrollo de vida de sus hijos e hijas, apoyaron a que se fueran a la universidad y resulta que en la universidad se echaron a perder. Allá se volvieron ateos. Allá cambiaron su ideología de género. Allá hicieron otras cosas. Y las madres lloran y los padres se lamentan. ¿Cómo fue posible? ¿Qué dijimos al principio? Es importante que como padres aprovechemos cada instante, cada momento para sentarnos a hablar con nuestros hijos. No a regañarlos, a conversar de la vida, a hablarles del grande amor de Dios y el plan de salvación, a compartirles ese gozo del evangelio para que cuando cada vez que los hijos despierten sepan a dónde acudir, doblando sus rodillas cada mañana. Porque nuestros jóvenes son la carnada favorita del enemigo. Nuestros jóvenes son la carnada favorita del enemigo. Y entonces está buscando la manera como devorarlos. Pero cuando a nuestros hijos a temprana edad
Les enseñamos que ni qué Black Friday, ni qué nada, sino que lo importante es entender que un día de viernes oscuro en aquella época, donde el mismo sol escondió su rostro, el Señor pagó nuestra deuda, bajó todo el precio de lo que sea para darnos vida eterna con su muerte en la cruz del Calvario. Eso deben de saber nuestros jóvenes. Pero qué triste que muchos de nosotros estábamos desvelándonos antenoche para ir a comprarle el PlayStation, el Game Boy para los muchachos más modernos. ¿Sabe qué grave error estamos cometiendo con nuestros jóvenes de esta generación? Que porque nosotros como padres no tuvimos, ahora hay que darles de todo a nuestros hijos. ¡Qué mente más cerrada! Eso no es así. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a valorar lo poco o lo mucho que el Señor nos provea en familia, pero enseñarle por sobre todo que en el reino de los cielos hay algo más grandioso para nuestra vida. Que aquí solo somos aves de paso. Un día vino Nabucodonosor feliz y contento con aquellas ganas de conquistar, cercó todas las tierras del pueblo de Judá y entró por las puertas de Jerusalén, acabó con todo a su paso, se fue al templo y saqueó todos los bienes que había en el templo del Señor y se tomó consigo a los jóvenes más elegantes, más talentosos, hijos de príncipes. Dentro de ellos iba Daniel, Misael, Azarías y Abednego. Ananías, Misael y Azarías. 3 varones más Daniel, 4 que por lo menos fueron bien instruidos en sus hogares. Porque no solo fueron 4, fue cantidad de jóvenes que un día se despidieron de casa, que un día se fueron a tierras lejanas. Unos se fueron para PUC, otros para USLA y total para diferentes lugares. Y allá lejos tuvieron que determinar una sola postura. De qué estaban hechos, quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde iban. Es maravilloso cuando abrimos el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 1 y encontramos este texto que lo determina todo en la actitud de vida de Daniel. Daniel capítulo 1 versículo 8. ¿Cómo dice Daniel 1:8? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Hermanos, este texto lo dice todo. Daniel no necesitó estar frente a papá y mamá para tomar una postura. Él lo tenía todo en su mente y en su corazón. Sabía, hijo, de quién era. No tanto así de papá y de mamá allá en Israel, sino era el hijo del Dios viviente. Por eso, aunque el manjar se miraba delicioso, oliera rico, como aquellos hermanos que todavía añoran comer chicharrón. Hay hermanos adventistas que de años todavía vienen, ay, qué rico, cómo huele ese chicharrón, y desean probarlo todavía. Sí. Pero Daniel no. Daniel vio todo ese manjar que se le había asignado para su alimentación, esos vinos extravagantes, caros, que no cualquiera pudiera consumirlo en su época. Sin embargo, ¿cómo dice la Biblia?
propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué era Daniel? Un sabio. Un sabio. Y halló gracia delante de los ojos de los hombres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque primero halló gracia ante los ojos de Dios. Me contaba una madre que envió a una de sus hijas a estudiar a una universidad nuestra, aquí en California. Y decía ella, ¿cómo lamento todo lo que me está tocando vivir como madre? ¿Qué iba a saber yo si mi hija en un lugar nuestro, donde se espera que la educación y toda la enseñanza pues fluya de una manera más positiva en la vida de nuestros hijos? Resulta que era la persona que lideraba el movimiento feminista y de nueva ideología de género. Su hija. Es una situación tremenda, pero real. Es el mundo en que estamos viviendo. Pero Daniel nos deja una lección, que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Daniel propuso en su corazón, le suplicó al hombre encargado de la alimentación que por favor no lo obligasen a contaminarse. Dame tan solo 10 días, haz la prueba con nosotros. Y no era tanto si comer carne o no es un asunto de vegetarianismo acá, es un asunto de lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Y entonces Daniel fue favorecido. Y después de los 10 días, cuando comparecieron, ¿cómo estaba su semblante? Mejor que el de los otros. Mejor. Lucían saludables. Se miraba rápidamente en sus ojos las virtudes divinas, que cuando hablaban sus palabras eran sabias. Sabias. Así que cuando vino un problema en el palacio causada por un sueño y el rey Nabucodonosor no hallaba cómo salir de esta encrucijada, Daniel intervino, le oró a Dios y dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 20 al 23. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. Por eso decía Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, ¿qué cosa? Pídaselo a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado, ¿qué cosa? Sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Halló gracia Daniel ante los ojos de Dios en su pedido? Sí. ¿Qué le había dado Dios a Daniel? Sabiduría y de regalo fuerza. Era un hombre valeroso. Mis amados, hay veces Dios espera que vayamos a Él de rodilla para demandarle sabiduría, porque Dios en algún momento dado ve que la situación que está por tratarse en la iglesia es un asunto delicado, que moviendo una pieza sin sabiduría puede desbaratar otras piezas. Como cuando de pronto yo, como dirigente de iglesia, muy conocido por todos, querido, apreciado,
Me veo en una situación como dirigente que resulta ser que la hermanita tal, que es una persona también influyente con su amistad, que se lleva bien con todo, y peor si es una de las personas que dona muchas cosas para el templo. ¿Quién no la conoce? Y es mi amiga íntima. Pero resulta que esa dama se vio involucrado en un asunto bien difícil, donde debemos actuar de una u otra manera, de forma disciplinaria. Este pobre Elden no haya ni qué hacer, porque sabe que si trae el caso al pleno de la iglesia, esto se va a volver un alboroto. ¿Qué se necesita para tratar un tema delicado? Sabiduría. Y cuando hallamos el favor divino y Dios nos guía en su sabiduría para tratar estos casos severos, que aún pueden ser asuntos de familia, ¿qué es menester hacer? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? A Dios. Como el caso de ¿quién? De Gedeón. En su propia casa paterna había un altar al dios Baal. Su padre era un adorador ¿de quién? De Baal. Pero cuando Dios llamó a Gedeón, Dios le pidió que él fuera el que sacara adelante lo que son las verdades eternas, el principio divino. Había que acabar con cuantos altares de los dioses paganos. Este pobre Gedeón, yo me imagino que hubiera querido nunca haber sido favorecido por Dios, porque el problema empezaba ¿desde dónde? Desde su hogar. Su mismo padre tenía un altar a Baal en su casa. Pero ¿qué hizo Gedeón? ¿Se hizo de la vista gorda, como dicen algunos? No. Aunque se vio en apuros y en problemados con la comunidad, fue y destruyó el altar a Baal que estaba en la casa de su propio padre. Por eso, hermanos, cuando dentro de nuestra iglesia haya un asunto que está bien difícil de tratarlo, pero si bíblicamente hay un asunto que se debe que tratar, no con rechazo, no para correr a la persona, sino con ese deseo de redimir esa alma que se está perdiendo, si hay que disciplinarla, hay que disciplinar a esa persona. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Le va a doler la disciplina? Sí, mayormente si es una persona que tiene su ego, su orgullo grande, le va a doler. Pero es nuestro deber que entre tanto esa persona fue disciplinada, nuestras oraciones no falten por esa persona. Y entre tanto podamos ir cada ocasión que podamos a su casa a orar con esa persona, hagámoslo. Porque ese es otro error que hay a veces, que solo somos buenos para disciplinar y le echamos tierra y después, ¿quién por esa alma? ¿Quién? Pareciera que lo hayamos excomulgado. Y ese no es el plan divino. El plan divino es redimir. Redimir. Vamos avanzando para ir terminando. Les dije que no se enojaran conmigo si pasaba a las 12. Me faltan 5 minutos. Para ir terminando. Libro de Efesios. ¿Creen que necesitamos sabiduría, sí o no? Con esto terminamos Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo dice que debemos de andar? Mis hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
porque el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo es? Malo. Necesitamos sabiduría del cielo, ¿sí o no? Amén. Mis amados, terminamos acá. Voy a pedirle a la hermana pianista que nos toque una música solemne. Para terminar, si usted es una persona que de hace ya muchos años el Señor le ha venido hablando, de muchas formas ha entendido que Dios le dice, ya para de correr, camina conmigo, ven, quiero que seas mi amigo. El Señor nos lo hace ver, a veces nos lo hace ver a través de un buen amigo en el trabajo. A veces nos lo hace entender a través de la pareja con quien vivimos. A veces nos lo hace saber a través del vecino que siempre nos trata con aprecio, que nos lleva algún regalo. A veces nos lo hace saber la misma iglesia haciendo su obra evangelística. Así que si tú eres una de esas personas que de hace tiempos el Señor te viene hablando, esta mañana pídele al Señor sabiduría para no correr más por este camino oscuro que has traído. El Señor quiere que camines en luz. El Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y Jesús mismo dice, yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. ¿Quieres venir conmigo?, dice Jesús. Habrá esta mañana una persona maravillosa que en muchos tiempos ha estado oyendo la voz de Dios. Y hoy el Señor le dice, ya estuvo, ven a mí, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Habrá esta mañana una persona por lo menos que sienta en su corazón el deseo de arreglar su vida con Dios. Hoy quizás no esté disponible para bautizarse y sellar su vida con el Señor, pero ya su mente y su corazón está diciendo, ya es hora, debo entregarle mi vida al Señor. Por favor, ponte de pie. Sé sabio, sé sabio. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más que quiera en su corazón decirle, poniéndose de pie, decirle al Señor, Señor, dame sabiduría? Quiero estar a cuenta contigo, de manera que aunque truene o relampaguee, aunque la tierra se traspase al corazón del mar, aunque los cielos se desplomen, Señor, yo quiero estar contigo por la eternidad. ¿Hay alguien más? ¿Dónde está esa persona maravillosa? ¿Eres una persona que nos está visitando? ¿Un amigo que ha venido a oír una vez más este mensaje? Ven acá, pasa al frente. Yo quiero orar contigo esta mañana. Sé sabio y entrega tu vida al Señor. Recuerda, el Señor nos está hablando, porque los días son malos. Necesitamos caminar en sabiduría para dar gloria al Señor con nuestro diario vivir. Gloria a Dios por esos jóvenes que están pasando, que saben sus luchas y sus necesidades. Y qué mayor necesidad que tener sabiduría de lo alto y que Cristo more en nuestro corazón. ¿Hay alguien más allá atrás? ¿Dónde están esas personas? Venga, no se queden allí. ¿Usted sabe que necesita ser sabio en esta tierra para tomar decisiones en su vida? Venga, venga Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias Señor por su palabra.
Gracias porque usted busca el momento y la ocasión para hacernos llegar su mensaje. Pudiera ser que por muchos afanes de este mundo hemos corrido tras espejismos de la vida, pero hoy su palabra nos enseña cuán faltos de sabiduría estamos. Por favor, perdónenos. Y hoy le suplicamos por amor a su nombre, denos sabiduría. Que su Espíritu Santo redarguya nuestra mente y nuestro corazón. Queremos caminar para gloria suya en este recorrer de esta vida, porque sabemos que los días son malos. Padre, nos entregamos en sus lindas manos. Bendiga a los niños, a los jóvenes, adultos y ancianos que han pasado. Aquellos que allá desde sus asientos se han puesto de pie, admitiendo y reconociendo, Señor, que necesitamos sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.